¿Qué pasaría si dejáramos a un león africano y a un tigre siberiano solos en el desierto más abrasador del planeta, sin agua, sin sombras, sin salida? ¿Cuál de estos reyes caería primero? ¿Y cuál lograría escribir su historia sobre las arenas ardientes como una leyenda indomable? En este duelo sin testigos, donde el sol perfora la piel como agujas y el viento quema como fuego seco, la única regla es sobrevivir. Y cuando todo está en contra, solo el verdadero emperador del instinto puede resistir. El león fue el primero en ser soltado. Bajo un cielo blanco y sin nubes, sus patas se hundieron en una arena que superaba los 50 grados Celsius. Avanzó con su melena empapada en sudor, olfateando un aire seco que no traía ni una sola señal de vida. Su aliento era lento, pero su mirada seguía siendo la de un monarca. El desierto lo observaba, lo desafiaba, y él respondió con un rugido seco, como si pudiera intimidar al propio sol. Horas después, el tigre tocó suelo. Su cuerpo, más denso y más poderoso, venía de los bosques fríos del este. El cambio fue brutal. Cada paso era un grito interno de adaptación. Su pelaje, hecho para la nieve, absorbía el calor como una esponja mortal. Pero los ojos del tigre ámbar profundo no mostraban miedo. Solo cálculo. No era impulsivo como el león. Era una estratega, una máquina silenciosa. Y aunque el entorno era su enemigo natural, su mente ya empezaba a cazar opciones invisibles. Mientras el sol descendía como un martillo incandescente, los dos depredadores, separados por decenas de kilómetros, buscaban lo mismo en sombra, agua, tregua. Pero en el desierto, la tregua no existe. Solo hay espejismos, trampas ápticas, promesas rotas por el calor. El león intentó cavar con sus garras en busca de humedad, encontrando solo polvo. El tigre, en cambio, comenzó a moverse en zigzag siguiendo el rastro de un escarabajo. Caza mínima, energía mínima. Sobrevivir no era vencer, era no morir. En la segunda noche, las temperaturas cayeron por debajo de los 5 grados Celsius. El león, acostumbrado al calor, tembló bajo el frío como si cada estrella fuera una daga helada. Se acurrucó entre las dunas, su melena ahora cubierta de escarcha. El tigre, en cambio, sintió algo cercano a la memoria. El frío lo fortalecía, a la noche era su territorio natural. Aprovechó para avanzar, con pasos lentos, en busca de terreno elevado desde donde pudiera visualizar el caos. Al amanecer, la luz rasgó el horizonte con un rojo hirviente. Ambos animales estaban vivos, pero algo había cambiado. El león tenía la boca seca, la lengua cuarteada, y su fuerza comenzaba a desvanecerse con cada aliento. Sus patas ya no eran ligeras, pesaban como hierro. El tigre, por su parte, había encontrado la sombra de una roca. No era mucho, pero había dormido 2 horas sin moverse. Esa pausa, ese cálculo, sería crucial. El cuarto día trajo una amenaza inesperada, una tormenta de arena. Vientos de más de 90 kilómetros por hora arrasaban el horizonte como una ola sólida. El león, con su melena expuesta, quedó cegado. Tosían, caían, se levantaba. Su instinto decía avanzar, pero sus ojos no veían. El tigre, en cambio, se agazapó. Esperón usó su cuerpo como escudo, su cola como brújula. Cuando todo parecía desmoronarse, él se mantenía entero. No por fuerza, sino por paciencia. El desierto no tiene aliados, solo adversarios. Y mientras la arena sepultaba huellas y confundía rumbos, algo dentro del león comenzó a quebrarse. Un rugido hueco, desesperado, se perdió entre el viento. No llamaba a nadie. Era una súplica muda al vacío. El tigre, mientras tanto, se deslizaba como un fantasma. Sabía que no se trataba de dominar, se trataba de resistir. No ganar la batalla, sino evitar perderla por desgaste. El sol volvió a salir como una guillotina de luz, cortando el cielo con su filo incandescente. Pero esta vez no había testigos. El león, que días antes rugía como un dios entre dunas, ahora yacía inerte bajo la sombra deformada de una duna que no servía de refugio sino de tumba. Su melena, otrora símbolo de dominio, estaba reseca, agrietada por la sal del sudor, manchada de polvo, inmóvil. Y mientras el desierto se extendía a su alrededor como una alfombra de fuego, el tigre avanzaba. No caminaba con fuerza, lo hacía como una sombra, como una criatura que ya no confiaba en su carne sino en su voluntad. Tenía la lengua hinchada, las patas agrietadas, los ojos entornados por la luz van. Cada metro recorrido era una victoria silenciosa, cada sombra alcanzada, un pacto temporal con la muerte. Las dunas ahora parecían olas congeladas en el tiempo, un mar sólido y hostil. Y el tigre, lejos de intimidarse, se movía como si hubiera sido esculpido para ese infierno. Su cuerpo, diseñado para cazar en la penumbra de los bosques del este, había mutado. Ya no era un animal de invierno, era una entidad mineral, un superviviente sin armadura, un ser de arena, manchado por la cal del desierto, lo camuflaba entre las piedras. En su pecho, el corazón latía despacio, como una tambora lejana,
No quedaba energía para saltar, para cazar, para rugir, solo para persistir. Pero el desierto no había terminado con él. No. A mitad del día, un grupo de escorpiones emergió de la tierra caliente, buscando refugio entre las grietas. El tigre los observó con ojos que ya no eran de cazador, sino de estratega moribundo. Sabía que comérselos podría matarlo. Osa, con un movimiento seco, golpeó a uno, lo decapitó y lo olfateó. El hedor era fuerte, pero el instinto susurraba más fuerte aún. Ann sobrevive. Con precisión quirúrgica, evitó el aguijón y tragó el cuerpo. El sabor era ácido, pero la proteína entró como un fuego controlado. No era alimento, no era una dosis de resistencia. El viento comenzó a soplar de nuevo, esta vez del oeste. Una corriente caliente que arrastraba con ella las partículas de sal de una antigua cuenca seca. El tigre entrecerró los ojos. Sabía que esa brisa podía significar algo más en agua, aunque fuera enterrada. A tientas, empezó a seguir el curso del viento como si fuera un río invisible y lo encontró. No un oasis, no un lago, una cueva pequeña en apenas una grieta entre dos bloques rocosos, pero dentro, humedad en rocío. Gotas microscópicas acumuladas en la superficie de una roca fresca. El tigre lamió con lentitud, con devoción como si cada molécula fuera un milagro. Low era. Mientras tanto, el cuerpo del león seguía allí, silencioso, como si nunca hubiera existido, pero el tigre lo encontró. Al octavo día, atraído por los buitres, llegó hasta donde el rey yacía. Lo olió no por hambre, por respeto, lo rodeó. Lo tocó con la punta de su nariz. No lo devoró, solo se detuvo unos minutos, bajo el sol asesino, para reconocer a un rival que no había caído por debilidad sino por orgullo. En otro ecosistema tal vez el león habría ganado, pero en este mundo abrasado, la brutalidad sin estrategia era una sentencia de muerte y el tigre siguió. El tiempo dejó de tener sentido. Días y noches se confundían en un flujo interminable de dolor y silencio. El tigre cazaba lagartos diminutos, bebía rocío de piedras, dormía apenas unos minutos antes de ser despertado por los gritos del calor. La arena entraba en su boca, en sus ojos, en su alma. Pero nunca, ni una sola vez, se rindió. Ni siquiera cuando su cuerpo temblaba por la falta de sal, ni siquiera cuando sus patas sangraban al pisar piedras afiladas, ni cuando se dio cuenta de que ya no recordaba el sabor de la carne fresca. Y entonces, ocurrió el milagro. A los 12 días de infierno, tras una noche extrañamente templada, el cielo cambió de color. No era el azul encendido habitual, era gris. Una tormenta eléctrica se formaba a lo lejos. Una de esas tormentas raras que atraviesan el desierto una o dos veces al año. El tigre se levantó con dificultad, miró el horizonte, esperó, y cuando la primera gota cayó, se quedó inmóvil. Dejó que la lluvia lo golpeara como una redención. Su lengua atrapaba cada gota como un regalo caído de otro mundo. Se recostó en la arena húmeda, respirando como un recién nacido. No lloró Ann, pero algo dentro de él se quebró suavemente. No era victoria. Era al día siguiente huellas frescas fueron encontradas por un equipo de geólogos en el desierto central de Rub al Khali. No lo podían creer. Las pisadas no eran humanas. No, eran de Camellia Ronda Tiger. Un tigre real, vivo, adaptado. Ninguna cámara lo filmó, ningún humano lo vio, pero el rastro estaba allí, grabado en la arena mojada como una firma imposible. Nadie entendía cómo había llegado, cuánto tiempo llevaba sobreviviendo. Solo una cosa era segura: el animal más poderoso no era el más fuerte, era el más sabio. El león había caído con orgullo. El tigre había vivido con estrategia. Uno fue rey, el otro leyenda. ¿Y tú, a qué especie pertenecerías bajo el cielo abrasador de un desierto sin clemencia? Déjalo en los comentarios. Tu opinión podría cambiarlo todo. Y si quieres descubrir más historias así de salvajes, este canal es tu refugio en donde lo imposible no solo es posible, sino inevitable.